Hola a todos. Bueno, se van a ir conectando poco a poco. Hola Pau. Hoy tenemos una invitada súper especial. Es una compañera de muchos años. Ella es médico internista, psiquiatra, de manera que vamos a tener una persona que nos va a hablar de trastornos mentales con un gran conocimiento bastante integrado con la parte orgánica. Bien. Um, es la doctora América Álvarez. Esto entra dentro de mi serie de live que se llama Enfermedades de la Vida Moderna. Y bueno, va enganchado con todo mi proyecto de soluciones naturales y hábitos saludables que sean duraderos en el tiempo. Vamos a ver, hemos tenido algunos problemas técnicos que vamos resolviendo poco a poco. Vayan dejando sus preguntas aquí abajo, sobre todo el tema de ansiedades. Ansiedad, miedo, fobias, que lo estamos viendo ahora de manera mucho más común, aunque son enfermedades que han existido siempre, pero nos está tocando una situación que nunca hemos vivido, que como sociedad y a nivel mundial nos está afectando. Desde 1918 con la gripe española no se vivía algo parecido y en este momento tenemos otros elementos que pudiesen estar afectando, como la infodemia o un exceso de información, eh, entre otras cosas. Bien, bienvenida América, es un placer hablar contigo porque, bueno, eres una compañera, una amiga eh, que tiene el proyecto también de salud mental, un poco para dar a conocer todos los planteamientos con respecto a los trastornos mentales. Y bueno, es un placer tenerte por aquí. Finalmente. Muchísimas gracias, Mariana. Finalmente logramos conectarnos. Fue un poco generador de ansiedad, por cierto. Sí, sí, bueno, ya nos contarás las técnicas que estás usando. Ah, Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que logremos despejar dudas, que a la gente le sirva, sobre todo en estos tiempos tan complicados, con una cosa nueva cada día. por supuesto, por supuesto. ¿Qué nos puedes hablar sobre, bueno, sobre la ansiedad, sobre cómo algunos índices, cómo puede relacionarse la ansiedad con la depresión? Es cierto que podemos tener ansiedad y depresión al mismo tiempo, ¿qué conlleva a esto? ¿Cómo podemos identificar una persona que tiene ansiedad? ¿Qué síntomas orgánicos podemos tener y podemos decir, oye, yo posiblemente estoy sufriendo de ansiedad? Ok, hay una que es que la ansiedad puede ser una emoción y también puede ser un trastorno. Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es la emoción que nos puede venir a cualquiera de nosotros ahorita que no podía con la ansiedad. Pero eso no quiere decir que por yo haber tenido ansiedad en este momento ante un hecho puntual, yo sufra de un trastorno de ansiedad. Ujú. Entonces, para que tú consideres que tienes un trastorno de ansiedad, tenemos unos criterios y una de las cosas más importantes es que la persona debe tener síntomas por lo menos 6 meses, durante la mayor parte de los días de esos 6 meses. Entonces, si tengo miedo por un examen, si ocurrió algún accidente de tráfico y me generó ansiedad, angustia, ese hecho puntual no implica que yo tenga un trastorno de ansiedad. Ahora, si todos los días, o vamos a decir 5 días a la semana, estoy con una preocupación excesiva acerca de algún tema en particular, pueden ser incluso muchos temas a la vez, como el trastorno de ansiedad generalizada. Y tonterías de la vida diaria, ¿no? Voy a llegar tarde, ¿qué voy a hacer con tal factura? Puedo tener problemas en el trabajo, algún problemita en la casa, con los niños. Si esa preocupación sigue, sigue y sigue por más de 6 meses, es probable que haya un trastorno de ansiedad. Entonces me estabas preguntando por los síntomas que siente la persona. Sí. Lo, Primero vamos a tener esa preocupación que es como un poquito exagerada y que nos puede como interrumpir en nuestro día a día. Una preocupación que es constante, que es excesiva cuando tú la comparas con las de otras personas que están sometidas más o menos a lo mismo. Y además vamos a tener síntomas orgánicos, que son
palpitaciones, dificultad para respirar, sensación de escalofríos o temblor, sudoración, sensación de que algo muy malo está pasando, como una sensación de que algo me va a pasar, pero no lo tengo claro, no sé bien qué es, sino una sensación como pesada, como ujú, Como un poco, que de repente uno puede decir, tengo como un presentimiento, tengo como una sensación de que algo raro está pasando. Además puede haber síntomas digestivos, molestias en lo que la gente denomina la boca del estómago, puede haber náuseas, puede haber diarrea. En la parte de concentración y aprendizaje la persona va a tener como un deterioro, que es algo puntual, que no se debe confundir tampoco con por lo menos el inicio de una demencia o con un trastorno de otro tipo, sino que todos estos síntomas obviamente no necesitas todos, pero vas a tener quizá la preocupación constante con la molestia estomacal y las palpitaciones. O vas a tener una dificultad para respirar, con una sensación de que necesitas suspirar y además tienes como unos pensamientos que te vienen recurrentemente y quizá notas que estás fatigado, que no haces ejercicio suficiente en el día, pero en la tarde o en la noche estás agotado. sí. Entonces, allí pueden aparecer todos esos síntomas. Qué bueno eso, que, bueno, esto de que durante el día estás ansioso y ya durante la noche estás agotado. Muchas personas pues se han acercado a nosotras buscando un poco soluciones porque dicen, tengo ansiedad de mucho tiempo y además se asocia con trastornos del sueño, ¿no? Insomnio, Absolutamente. fobias, miedo. Fíjate que los trastornos de ansiedad, cuando uno habla de ansiedad, no habla de un único trastorno. Por eso tú lo acabas de mencionar. Fíjate, antes de que saliera el DSM-5, que es la última clasificación de enfermedades psiquiátricas que tenemos, digamos que había un grupo más grande y ahorita sacaron algunos, pero nos sigue siendo como sencillo explicarlo así. Entonces, cuando tú hablas de trastornos de ansiedad, estás hablando de trastorno de ansiedad generalizada, crisis de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, fobia social, fobias específicas, en el caso de los niños, mutismo o ansiedad por separación. O sea, es un grupo bastante diverso, pero tienen en común la presencia de estos síntomas. Lo que cambia es el estímulo, por decirlo así, o en qué ocasión o ante qué cosa aparecen los síntomas. ¿Y cómo Pero puedo, todos estos son familia. y cómo podría diferenciar ansiedad y trastorno de pánico o crisis de pánico? Bien. Fíjate, las crisis de pánico se presentan en forma, vamos a decirlo, como esporádica. Tienes que tener por lo menos una al mes y haberlo tenido por lo menos una vez para poder hacer el diagnóstico. Ujú. Y es, vamos a ver, ya estuve leyendo algo que decía un paciente y me pareció muy buena explicación. Decía que es más o menos estar en un cuarto a oscuras y que de la nada sientas que alguien te está apretando la garganta y no puedes respirar. Entonces, todas las sensaciones que te vendrían en ese momento, palpitaciones, dificultad para respirar, sensación de muerte inminente, sensación de que debes salir corriendo, que debes hacer algo o tu vida se está acabando. Y sabes que el cuerpo nos está preparando realmente para eso, para luchar o para huir, porque lo que hay es un pico de adrenalina y además un pico de cortisol, y eso lo que hace es ponerte en marcha para la huida o para atacar a esta mano siniestra que te está ahorcando. Entonces es una sensación muy, muy fea que suele durar solamente unos pocos minutos y que puede confundirse con un montón de cosas del tipo orgánico, empezando por infartos. La gente suele tener crisis hipertensivas en esos momentos porque esto tiene que ver con la adrenalina. Algunos piensan que tiene que ver con algo respiratorio porque lo que más les llama la atención es esa dificultad marcada para respirar. Y bueno, la sensación de que te estás muriendo y que nadie te entiende, porque puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier cosa que tú estés haciendo, puedes estar tranquilo en el trabajo, acabas de echar un chiste y de pronto se prende todo eso. Y obviamente los del lado te van a decir, pero ¿qué te pasa? Y tú estás, me estoy muriendo, pero ¿cómo que te estás muriendo? Si acabamos de hacer un chiste, ¿qué pasó? Y te estás muriendo. O sea, la sensación es esa. Y al rato te va a pasar y tú vas a decir, Dios mío, ¿qué fue esto? Nunca me había pasado, tengo que ir al médico.
tristemente muchas veces el paciente va de un médico a otro, de un médico a otro, porque le preguntan si sintió presión en el pecho y claro que sintió presión en el pecho, entonces lo mandan al cardiólogo. Luego el cardiólogo le descarta todo lo cardiológico y le dice, bueno, pero tenías un problema para respirar, para el neumonólogo. El neumonólogo le hace todas sus pruebas respiratorias, le completa todo y dice, mira, no hay nada respiratorio, pero tú me dijiste que a la vez te dieron ganas de ir al baño, de pronto es algo gástrico. Y así va. Y a veces llega el pobre paciente como última cosa, cuando ya no dan explicación por nada del mundo, qué es lo que está sucediendo, dicen, mira, ya lo único que nos queda es psiquiatría. Entonces ya el paciente comienza también con esa molestia, como que ya va, ya va. Psiquiatría no, porque yo no estoy loco, yo lo que sentí, lo sentí. Yo no lo estoy inventando. Y no es que lo inventes, es que es algo que escapa de ti, es tu sistema nervioso que se está activando ante algo que no es un estímulo real. Qué interesante todo esto que cuentas porque, bueno, con todo este proyecto, sí es verdad que yo siempre me baso mucho en ese binomio mente-cuerpo, en el que no podemos tener un cuerpo sano sin una mente sana. Bien, y es verdad lo que pasa con los pacientes. Lamentablemente en las consultas a veces no tenemos el tiempo como para sentarnos y realmente explorar qué está pasando en la vida de ese paciente o qué pasa, ¿no? Es, psicológicamente. Y es verdad que hay muchas enfermedades que luego se derivan de todo ese estrés, esa ansiedad. Llevamos actualmente una vida demasiado rápida, demasiado en donde no tomamos el tiempo para esa sanidad mental, ¿no? Para mantenernos un poco enfocados con esos niveles de cortisol que hablabas, con esos niveles, esos parámetros inflamatorios crónicos más estables, mantenidos sin que se disparen, que es lo que, bueno, se ha asociado luego con otras patologías, enfermedades crónicas, cáncer, etcétera, ¿no? Entonces me encanta que toques estos temas y creo que los tenemos que ir normalizando en nuestra vida diaria, ¿no? Porque anteriormente era como, uy, yo no voy al psiquiatra porque eso es para locos, eso es para una esquizofrenia, eso es para un bipolar, eso es, y realmente creo que durante nuestra vida deberíamos asistir por lo menos una vez al psiquiatra, ¿no? Porque tienen tantas técnicas de terapia conductuales o diferentes terapias que nos pudiesen ayudar sobre todo a determinar esos síntomas que tenemos. Y lo que hablábamos hace algunos días sobre, creo que es importante comenzar a aprender a escucharnos, ¿no? Aprender a escuchar nuestra mente y aprender a escuchar nuestro cuerpo. Bien, cómo nos sentimos, darnos ese tiempo a, mira, yo tengo este dolor, yo he tenido este síntoma, yo he tenido este pensamiento, qué pasa con esos pensamientos a lo largo del día y cómo hay que ir enfocándolos, ¿no? Fíjate que hay algo muy importante de lo que estás diciendo, porque nuestro cuerpo no distingue la presencia de algo que nos genera peligro mortal, por decirte, mira, de pronto una persona con una pistola enfrente de ti, de lo que es un insulto o de lo que es un pensamiento propio en el que tú te disminuyas, en el que tú te humilles. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de nuestros pensamientos y también de lo que le decimos a otros, porque podemos desencadenar una respuesta de estrés aguda por este tipo de cosas, que son simples y que nos pasan todo el día. Entonces hay que ser bien, como decías tú, tener contacto con tu cuerpo, tener contacto con tus pensamientos, conocer tus reacciones y también conocer que estamos en unos momentos de dificultades, que la mayor parte de la gente está afectada Sí. y que quizá en otro momento tú te encuentras de mal humor, te encuentras en un mal día y le dices algo a otra persona y esa persona está relajada y no pasa nada. Pero en estos momentos todos estamos un poco alterados y una pequeña tontería puede llevar a algo grave. Sí, yo estaba leyendo que, bueno, han hecho estudios, sobre todo, bueno, los primeros estudios se hicieron en China, pero Ujú. que más del 40% en encuestas que se han hecho, más del 40% de la población tiene síntomas moderados severos de ansiedad. Bien, y que Total. hay un problema grave. Ya el año pasado la OMS en el 2019 agrega como otro diagnóstico de enfermedades de la vida moderna lo que es el burnout profesional o estamos quemados profesionalmente, bien sea porque ahora han tirado a la calle un montón de gente, un montón de desempleados o están exigiendo a los que se quedaron mucho más trabajar, ¿no?
Sí, Luego, realmente las condiciones laborales están muy distintas y nos ha tocado adaptarnos rápido y esto genera mucha angustia. y eso también me gustaría tocar el tema sobre adaptación, sobre trastornos de adaptación, porque también nos escribe mucha gente, siendo, por ejemplo, bueno, siendo venezolanos, con todo el tema de la inmigración, ha cambiado mucho el estilo de vida, ha cambiado muchas cosas, han tenido que tomar otros trabajos que no eran los de ellos. Eh, y también se ha agregado incluso como una fobia, ¿no? Y con todo esto del coronavirus también, una fobia social, no quiero salir, no quiero contacto, no me toquen, no sé, ¿me entiendes? Con respecto al coronavirus, fíjate que se están viendo muchas cosas a la vez. Tenemos síntomas del tipo ansioso, tenemos síntomas incluso del tipo, no solamente ansioso por hablarte de estos pensamientos de preocupación recurrentes o la parte orgánica, sino que también estamos viendo sintomatología obsesiva y o compulsiva con respecto a la higiene, con respecto al temor al virus, con lo que uno normalmente conoce como una germofobia, ahorita se está viendo y realmente es complicado porque tenemos un enemigo real, tenemos un enemigo que tiene nombre, que está por allí y no lo podemos ver. Entonces, esta insistencia en que nosotros tengamos medidas de protección, por lo menos en una persona que tenga susceptibilidad, puede hacer que desencadene no solamente esta obsesión de limpieza, sino otros comportamientos. Entonces, con eso hay que tener cuidado. También tenemos muchas personas con síntomas depresivos, con sensación de desesperanza, con pensamientos que los llevan incluso a suicidio, porque hemos visto que la tasa de suicidio está aumentando. Y tiene que ver con muchos factores, pues tiene que ver con el miedo a la pandemia, el miedo a enfermarte, a morir, y la parte económica que también está siendo muy afectada. Entonces, hay personas que están cerca de perder el trabajo de toda una vida o cerca de perder los ahorros que tenían porque han estado manteniéndose este tiempo con eso. Y realmente es una situación que genera mucho miedo, mucha angustia y te quita el sueño. Y vamos a decirlo, es normal. Eso es normal, porque esto es algo nunca visto. Como tú bien decías, para nuestra generación, incluso digamos 2 generaciones antes de nosotros, nadie había vivido una pandemia así. Entonces no tenemos los recursos o no tenemos como quien dice una guía de qué es lo que se hace paso a paso desde el punto de vista de salud mental para evitar ciertas cosas, sino que lo vamos aprendiendo con el día a día. Sí, es así, es así. Incluso eso mismo que decías, la tasa de suicidio ha aumentado, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, aumentó muchísimo, por eso, por la incertidumbre, sobre todo personas mayores de la tercera edad y también pacientes jóvenes involucrados. Eh, y la incertidumbre ha sido un problema, ¿no? Eh, Es una de las peores cosas que el ser humano puede sentir. A veces es mejor que la persona sepa que las cosas van mal y hacia dónde se dirige y qué es lo peor que puede pasar. Pero cuando la persona no sabe lo que puede suceder, allí comienza a tejer un montón de teorías, comienza a imaginarse cosas. Por lo general, el ansioso o el depresivo tienden a imaginar los escenarios más horribles y que realmente no tienen solución. Entonces, y es que viene la determinación de esto no tiene solución, vamos a terminar con esto de una buena vez. Incluso lo hacen a veces con la intención de aliviarle la pena a su familia, de mejorar las condiciones para el que quede. Es una cosa bien complicada y que tiene que ser vista exclusivamente en cada paciente, pues cada persona es un mundo totalmente distinto, una manera de razonar, tiene sus creencias propias, tienes que meterte dentro de su mundo para saber cómo llegó a esa conclusión. Es lo que a veces uno dice, cónchale, pero esta persona, ¿cómo llega a esto? Si tiene esto, aquello, lo otro, mira, oportunidades, la crisis no se ve tan grave, pero para él, desde su perspectiva, con los recursos que tiene para afrontar las cosas, no hay salida y no hay solución. Hmm. Hace poco pusiste un post en tu Instagram que me gustó mucho sobre la depresión, que la depresión no tiene cara. Nosotros nos imaginamos que el deprimido es el típico que está llorando por las esquinas, que está, sabes, que lo ves gris, opaco,
No, realmente son personas que pueden ser incluso exitosas profesionalmente, exitosas amistad, socialmente, pero realmente llevan una depresión por dentro que no estamos, que no está dando la cara. Yo creo que Sí, no todo el tiempo. son los peores Sí, pacientes porque se encierran y encierran todos estos sentimientos que no los transmiten luego. muchas veces no lo exteriorizan, incluso la familia es la última en enterarse de algo que estaba sucediendo cuando la persona ya tiene o un gesto suicida y bueno, nunca se lo imaginaron, hasta el día anterior trabajó, la gente puede decirte, mira, ayer mismo me dijo, nos vemos la próxima semana, o sea, son cosas que son difíciles de entender y que solo estando, como te digo, dentro de la mente de la persona es que tú podrías entender cómo fue la toma de decisiones y cómo fue este llegar a pensar que este suicidio es la respuesta, Y porque realmente, por lo general, lo que genera es muchos más problemas, por lo menos desde el punto de vista familiar, que ellos quieren aliviar problemas con su desaparición porque se sienten una carga, porque sienten que son inútiles, porque sienten que molestan, y realmente es todo lo contrario, todo lo contrario. sí, ¿y cómo, en qué momento debemos decir, bueno, signos de alarma? Porque, bueno, todos hemos pasado por momentos de ansiedad, como tú estabas diciendo, son momentos puntuales en donde tenemos que adaptarnos, sacar ciertas medidas o herramientas que tenemos internamente para Algunos recursos, sobrellevar, sí. recursos para sobrellevar ese momento estresante o ansioso, situaciones de la vida profesional, diaria, familiar, social, etcétera. Pero ¿en qué momento decimos, oye, ya tengo síntomas moderados severos, estoy comenzando a pensar cosas que no debo? Eh, para que la gente se dé cuenta, ¿no? Cuando deberíamos decir, estoy mal, esto ya se está más tiempo prolongando de lo que debería. Sí, uno de los factores es el tiempo. Realmente, como te digo, que aparezca una preocupación puntual o que después o antes de un hecho importante aparezca esta ansiedad, bueno, eso es completamente normal y por lo general, resuelto el asunto, también se resuelve la ansiedad. El problema es la persistencia. Pero yo diría que una de las cosas importantes es empezar a ver si esa ansiedad te está interfiriendo en tu día a día. Si por ese hecho de que estás preocupado comienzas a interrumpir tus actividades diarias, dejas de salir, dejas de ver gente, dejas de ir a ciertos sitios porque te parece que allí hay un peligro que quizá no está confirmado, como en el caso de los ataques de pánico, que las personas sienten que, por ejemplo, no me puedo volver a montar en el metro o no me puedo volver a montar en un transporte público porque si esto me da allí, nadie me va a auxiliar. Entonces ya cuando te comienzas a limitar y comienzas a ver que tus, vamos a decir que tus roles en tu vida comienzan a deteriorarse, esto es una señal de búsqueda de ayuda inmediata. Y por supuesto, cuando hablamos de síntomas físicos, una persona que tiene palpitaciones, pues algo le debe llamar la atención, porque normalmente nuestro corazón y nuestros pulmones no se manifiestan. Están allí, hacen su trabajo perfectamente bien, pero nosotros no los sentimos. Cuando comenzamos a sentirlos, es algo raro y deberíamos todos buscar por lo menos una respuesta. ¿Qué está pasando? Que de pronto siento que tengo que respirar, siento que tengo que suspirar y esto no era Qué así. bonito O que esto. estoy pensando que siento un golpe allí en el pecho de pronto y me siento como agitado. Esto Pero me gusta porque es lo que hablábamos de escuchar nuestro cuerpo, aprender a, a sentir, ¿no? Y también por eso hay, bueno, también hay medidas, por ejemplo, respiración consciente o mindfulness, bien, que ayudan a todo esto, a ser un poco más conscientes de nuestra respiración. Realmente es un proceso que es autónomo, ¿no? Que es automático, que no nos damos cuenta sí, de lo de cómo respiramos, ¿no? Y a veces puede ser una terapia que puede llevar, que puede tener grandes beneficios, ¿no? Por lo menos para encontrarse en el momento presente y decir, espera, voy a reducir un poco ese en mi mente que se va al futuro, que se va al pasado y me voy a concentrar en este momento presente, estoy yo, estoy sana y, y bueno, si ahora estoy bien, pues seguramente en el futuro también. fíjate que tú estás hablando de mi mente que está
en el futuro o en el pasado, y uno siempre ha dicho que la persona que está mucho en el futuro, la que tiene exceso de futuro, es el ansioso, y el que tiene exceso de pasado es el depresivo. Mm, Entonces, nosotros deberíamos estar atados al presente. No te digo que un recuerdo o quizás sacar una enseñanza del pasado esté mal. El problema es que tú estés ahorita aquí sentada pensando en lo que pasó hace 2 años o ayer cuando estabas hablando con otra persona y no estés presente aquí. mm, Porque allí también va a venir el problema que hablamos hace rato, por ejemplo, de concentración y de aprendizaje. Cómo una persona se concentra cuando precisamente la atención está dividida. Estoy atenta a lo que está pasando ahorita, pero estoy atenta a lo que estoy recordando. Entonces no rindo ni en lo uno ni en lo otro. Y lamentablemente muchas veces cuando le damos vueltas tanto a ese futuro que vemos que no sabemos si va a pasar o no, o ese pasado que estamos analizando, mm. cuando le damos vueltas solo, por lo general no llegamos sino a las mismas conclusiones siempre. Entonces allí es que entra también la psicoterapia, el hablarlo con una persona que sea neutral, que tenga herramientas, que te pueda hacer ver aspectos diferentes de lo que tú estás viendo. Sí, Porque al final lo que llega es como a enfermarnos, esa constante de estar pensando en cosas que ya no tienen solución, las del pasado y las del futuro ni siquiera existen. Entonces, sí, claro. tenemos que aprender a escuchar todo ese contenido que tenemos todo el día en la cabeza. Por supuesto. Y cuando estás con un paciente, ¿cómo le puedes ayudar para este tipo de situaciones, ¿no? O, por ejemplo, un paciente, vamos a poner ahora mismo una persona de unos 70 años, bien, que se encuentra en su casa, comienza a sentir síntomas ansioso-depresivos con toda esta situación de la pandemia. ¿Cómo podemos ayudar? Ok, me diste un caso que es bastante común, porque estamos hablando de una persona que es de la tercera edad, o sea, que es una persona en edad de riesgo para desarrollar síntomas más graves del coronavirus y que además, evidentemente, con todo lo que está sucediendo, está probablemente aislado en cuanto a familiares y amigos. También probablemente tiene miedo de lo que le pueda suceder tanto a él como a su familia y claramente va a desarrollar esta sintomatología porque nos están interrumpiendo el día a día que llevábamos y además nos están llenando de un temor que no teníamos. Fíjate, ahí hay varias cosas que hacer y por cierto en el canal tengo creo que 2 videos acerca de eso porque la gente lo pregunta mucho. No solamente en el caso del paciente de 70 años, porque a cada quien desde su edad y sus circunstancias esto lo está dañando, por decirlo así, o lo está afectando. Esta persona de 70 años, lo primero y lo más importante para poder ayudarla sería que reconociera que está teniendo síntomas. Y en eso es que, por ejemplo, de salud mental entra, pues para que la gente entienda qué es un síntoma de qué cosa y cómo distinguirlo de algo diferente. Porque de repente, si este señor comienza a tener insomnio y él dice, bueno, es normal porque la gente cada vez que está más vieja duerme menos y luego comienza a tener palpitaciones y dice, bueno, debe ser que ya el corazón no está como antes, como cuando yo era joven y así sucesivamente. Él de pronto va a llegar a tener 4, 5, 6 síntomas y no va a ir al médico porque los está justificando por otra causa. Entonces lo importante sería que se dé cuenta de que algo raro le está pasando y lo comunique. Una vez que se lo comunique a alguien, probablemente sean familiares, sean amigos, este familiar o amigo debería estar alerta para pedir ayuda de un especialista. Eh, Como te dije, por lo general no llegan directo al psiquiatra, ellos por lo general van a otra especialidad médica y les hacen la evaluación que nunca está de más y menos en un paciente de 70 años que le hagan su evaluación completa y ya una vez que, vamos a decir, que se enteran que esto es ansiedad y que es una reacción a lo que está sucediendo por el coronavirus, podríamos darle diferentes opciones, bien sean medicamentosas o otro tipo de terapias que no necesariamente tengan que ser farmacológicas. Porque en el caso de él, uno tendría que ver si es un paciente polimedicado, si tiene alguna otra patología, qué tanto acceso a la medicación tiene, porque por ejemplo ahorita en Venezuela eso es sumamente complicado y costoso. Entonces quizá nos tenemos que apoyar un poquito más en otras cosas antes de irnos por la parte medicamentosa. Sí.
Me encanta, Entonces, sí, me encanta que toques ujú, este tema porque, bueno, me lleva un poco a por qué estoy yo ahora en este proyecto. Y es cierto, yo creo que hay que crear ciertas, es importante en esta época sobre todo y con todo lo que he leído, que la gente comience a hacer rutinas, ¿no? Que sea muy rutinario porque se rompen mucho las rutinas, por ejemplo, la gente que ha perdido el trabajo, la gente que está trabajando desde casa, los niños. Wow, yo veo que los niños van a ser un gran problema y esta próxima generación que se está formando ahora con todo lo que está pasando. Rompemos rutinas, no tenemos un horario de cuándo bañarme, a qué horas me despierto, qué es lo siguiente que hago. Bien, entonces creo que es muy totalmente. importante que seamos como los astronautas, o sea, tener, a veces la palabra rutina nos puede sonar un poco, nos puede sonar mal, pero realmente somos seres humanos. No, no, no. De repente lo puedes cambiar por estructura. Una estructura. Necesitamos una estructura, porque fíjate que, de nuevo, nos están cambiando la modalidad. Ya no estamos trabajando en la oficina, estamos trabajando desde la casa. Ya no podemos salir a diario, podemos salir solamente al supermercado cada cierto tiempo. Ya no podemos salir descubiertos, sino que tenemos que ir con el tapaboca. Entonces, todos estos cambios y de forma tan brusca generan mucha ansiedad y hasta confusión. Entonces, lo más indicado de niños en adelante, a los niños también les genera mucha confusión el hecho de no estar yendo al colegio, no ver a los amiguitos, tener un horario de acostarse diferente. Entonces, lo que se le recomienda a cualquiera es mantener, por ejemplo, horario de despertar y de dormir exactamente igual al que siempre has tenido. Que eso se ve mucho ahora, que la gente tiene invertido el sueño vigilia porque se quedan dormidos ya a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, luego pasan todo el día durmiendo. Y eso lo que hace es empeorar la sensación de extrañeza y de qué será lo que me está pasando y de qué es lo que está pasando a mi alrededor. Crear rituales, o sea, no solamente mantener estructura en cuanto a horarios, crear rituales que nos lleven a una sensación de paz, de armonía, de tranquilidad. Por ejemplo, mantener tu casa como un templo, por decirlo así. Puertas adentro, ocurre una realidad que yo mantengo tranquila, que yo mantengo, vamos a decir que controlada, que eso es una cosa muy importante, que necesitamos controlar y se nos está saliendo de control la situación, eso es lo que más angustia genera. Entonces, de las puertas de la casa para adentro hay control. Hay un horario de comida, hay un horario para dormir, hay un sitio de la casa que es mi sitio preferido, que es el sitio donde más me relajo y puedo colocar, como tú dices, los aceites esenciales o puedo prender una velita o puedo escuchar música o de repente doy un baño de agua tibia y en ese momento yo recupero esa sensación de estar en el aquí, en el ahora y el tener un refugio ante tanta agresión, tanta incertidumbre y tanto miedo. Entonces, es cuestión como de ir proponiéndose hacer eso. Sí, bueno, Este, mira, yo creo que podemos comenzar la gente que escriba lo que quiera, porque finalmente, bueno, van a tener toda tu ayuda, todo tu conocimiento. Creo que es un momento en el que hay que abrirse, hay que preguntar, decir, mira, yo he sentido esto, yo he sentido lo otro, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Cómo puedo ayudar a mi padre? ¿Cómo puedo, verdad? Entonces, bueno. Vamos a ver un poquito lo que nos han escrito por aquí. La infodemia que es peligrosa, peligrosísima. Estaba leyendo sobre esto, sobre que deberíamos, lo recomendable es que se vea máximo 1 a 2 veces en el día y pocos minutos la sí, noticia y que luego de ver la noticia incluso te tomes un tiempo para relajarte y para digerir lo que has visto y decir, ok, ya está. fíjate Incluso que recomiendan te- técnicas de relajación, de respiración para ubicarte otra vez en el presente y decir, estoy aquí, estoy sana, bueno, ya estoy en mi casa. fíjate que nosotros tenemos ya un posgrado en lo que es este problema con el exceso de información por venir de Venezuela. Pero es una cosa, fíjate, es súper importante. Yo les decía a los pacientes que una o máximo 2 veces al día, porque realmente el panorama no cambia mucho de un momento a otro. Y uno realmente comienza a tener como esa obsesión de estar escuchando, de estar viendo de qué cosa nueva salió, de qué cosa nueva dicen, que cuántos casos van, si ya apareció la vacuna, si esto, si aquello. Y realmente en 12 horas lo que cambia el panorama es muy poco.
lo que hacemos nosotros es contaminarnos, por decirlo así, Ujú. reforzar miedos y continuar como ese círculo vicioso de pensar y pensar y pensar. Hace unos días yo les dejé un post en de salud mental porque estaba hablándoles de psicología positiva y me gustó que tú dijiste que estaban hablando de que luego de ver el noticiero, como el noticiero te afecta, tú tienes que hacer algo que compense. Entonces, hace unos días les estaba diciendo que según la psicología positiva, por cada emoción negativa, para compensar lo que le hace a tu organismo, la respuesta que tú tienes ante esa emoción negativa, tú necesitas tres emociones positivas. Wow. Entonces es una cosa que de pronto no la piensas y estás bombardeado. Sí. Ves el noticiero, luego lo comentas con tu pareja o con tu familia, luego te sientas y empiezas a hacer cuentas. Ya iban tres negativas seguidas. ¿Y dónde está lo positivo? Y luego te quieres acostar a dormir y cómo duermes, estás pensando en lo que pasó. Entonces es cuestión de equilibrar y la emoción negativa genera un efecto que dura muchas más horas que las emociones positivas. Sí. Y eso uno lo puede ver hasta en los recuerdos. Uno le queda más el recuerdo de algo súper horrible o te queda como que la enseñanza, la anécdota, que de pronto los momentos de paz, de tranquilidad, de estar feliz. Total. Entonces sí, necesitamos desintoxicarnos al no verlo y cuando lo veamos tenemos que hacer una compensación, hacer algo bonito por nosotros, algo bueno, algo relajante, porque de otra manera no vamos a dormir, en verdad. Sí, mira, por aquí preguntan, interesante, ¿los psiquiatras deben evaluar a los pacientes con dolor crónico? En algunos casos sí, lo digo Y en parte de dolor crónico. tú como anestesióloga, ¿qué ves? En la terapia del dolor hay muchos pacientes, sobre todo fibromialgias o dolores crónicos, trastornos fallidos por cirugía de columna, etcétera, donde se han llegado ya a todos los extremos, incluso intervenciones quirúrgicas, y no se ha evaluado la parte psiquiatra. Entonces, yo a veces no sé qué fue primero. Bien, si el dolor, si el trastorno psiquiátrico y luego algún proceso orgánico que generó ese dolor, o sea, el trastorno psiquiátrico y luego se une con algo más, o es que ese dolor generó una depresión, generó ansiedad porque no se termina de ir ese dolor. Creo que es Yo pienso un punto que complejo. tiene dos vías, tiene las dos vías. Hay pacientes que inician con el dolor y hay pacientes que inician con, vamos a decir que la parte de pensamiento y de ideas y luego comienzan los dolores. Pero sí, muchos pacientes con dolor crónico eh, necesitan la evaluación por psiquiatría e incluso a veces utilizamos medicación similar porque o sea, los receptores de serotonina están relacionados con la parte de dolor, entonces tenemos Claro, que evaluar. Y por supuesto, con una persona con dolor crónico, que a veces no se sabe la causa, que ha ido muchas veces al médico, que ha intentado un montón de terapias, finalmente se desesperanza, se desespera también sí. y Sí. no puede estar bien de ánimo. Sí, por ejemplo, en una de las preguntas que nos hicieron, yo dejé como un cuadrito de preguntas en mis stories, ¿bien? Y una de las preguntas era, bueno, yo lo que tengo es una página donde hablo de soluciones naturales, usamos aceites esenciales, y esto, bueno, ha servido mucho porque, bueno, actúan a nivel, tienen su parte orgánica y su parte psicológica de actuar, ¿no? Tú misma comentabas Ujú. hace rato sobre la secreción de cortisol cuando tenemos una experiencia negativa. Bien, con los Sí. aceites esenciales tenemos una experiencia positiva que va a actuar sobre el sistema límbico, sobre las amígdalas y el hipocampo, y esto va a secretar una serie de neurotransmisores. En el caso, por ejemplo, de la lavanda, que a mí me encanta, es mi aceite, uno de mis aceites preferidos, pues se ve que hay una disminución de neurotransmisores que son como el GABA, que van a hacer que la persona esté mucho más relajada, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, con respecto a eso, también hay otros aceites, por ejemplo, el copaiba, que actúa sobre receptores endocannabinoides. Y esto lo traía era con respecto a los pacientes con dolor crónico. Bien, en donde se pueden beneficiar, muchos pacientes están tomando CBD oil. El CBD, pues, es un aceite que hay millones de aceites, ahora lo venden en gomitas, lo venden en todos. Concentraciones, sí. Hay que tener mucho cuidado porque no sabemos la industria del cáñamo cómo está
cómo es esa industria ni qué cantidad de endocannabinoides trae ese CBD. Bien, entonces yo creo que pueden haber otras terapias hasta llegar a esas terapias tan potentes, ¿no? Farmacológicas, quirúrgicas, etcétera, con respecto a pacientes con terapia del dolor crónico. Bien, aquí dicen, la ansiedad y depresión pueden afectar o desarrollar otras afecciones de otros sistemas de nuestro organismo, que son nuestro talón de Aquiles. Eso es cierto. En pacientes, por ejemplo, con ansiedad, con el cortisol elevado, con la adrenalina elevada, vemos inmunosupresión y esto los hace padecer con más frecuencia de infecciones, por ejemplo. Entonces, sí, cuando un paciente tiene ansiedad o tiene depresión, tiene un mayor riesgo a también desarrollar hábitos o desarrollar conductas que son peligrosas. Por ejemplo, a veces la depresión se caracteriza por falta de apetito, pero existe otro tipo de depresión en la que el apetito aumenta y la persona comienza a aumentar de peso. Cuando comienza a aumentar de peso, también comienzan los problemas metabólicos: resistencia a la insulina, aumento de colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, cuando la persona es ansiosa y tiene este cortisol elevado, la inmunidad le baja, entonces es esta persona que tiene gripe, luego tiene otra infección, lo picó un zancudito por acá, hizo una infección de piel y partes blandas, luego al mes siguiente tiene infección urinaria y tú dices, bueno, pero esta persona, ¿por qué está haciendo esto? No es diabético, no tiene una inmunosupresión primaria. Y resulta que cuando tú exploras, la persona tiene un trastorno de ansiedad generalizado, pero severo, que lo tiene inmunocomprometido. Entonces, al paciente hay que estudiarlo como un todo, como hemos ido diciendo, porque si no conocemos de su vida, muchas veces no llegamos a... Hay que cuidarse, hay que cuidarse de toda cosa, conocerse y también consultar. Y también hay que tener como que las herramientas para soluciones sencillas, porque tú también estabas hablando de terapias alternativas. Y fíjate que cosas tan sencillas como dormir con un sueño que sea reparador, que tú te sientas bien en la mañana siguiente, que sientas que descansaste, estar pendiente de eso, estar pendiente de hacer ejercicio diariamente. En el caso de los ansiosos, el ejercicio puede ser un arma de doble filo, sobre todo las personas con ataques de pánico. Tienen que intentar evitar cosas de mucha carga de la parte aeróbica, porque cuando ellos comienzan a sentir esa sensación de palpitaciones o esa sensación de respiración interrumpida, su cuerpo puede comenzar a disparar el resto de reacciones y eso puede darnos lugar a un ataque de pánico. Entonces, quizá en ellos uno recomienda una caminata de, vamos a decir, que sea moderada, algo más o menos tranquilo, porque la idea en ellos es más que ejercitarse, relajar. Sí, ¿Ok? Liberar ciertas sustancias, hacer que la persona salga de su entorno, vea la naturaleza, disfrute de otra cosa, que ese es otro punto con la cuarentena que está haciendo daño. sí. El hecho del encierro per se. Mm. Entonces son cosas sencillas como Aislamiento. la nutrición, el sueño, el ejercicio, el mantener cierta higiene con lo que piensas, también cierta higiene con las relaciones interpersonales que tienes. Y esas parecen claves tontas, pero son claves para vivir mejor y hasta para vivir de una manera más larga y saludable. Sí, Entonces, eso es muy cierto, vivir de una manera más larga porque seguramente que viviremos más, porque la esperanza de vida ahora aumenta, ¿no? Pero ¿cómo vivimos más? Que seamos personas más funcionales, que seamos personas más sanas mentalmente, orgánicamente, ¿bien? Y hay que adquirir otros hábitos. de llegar bien a esas edades. Por ejemplo, cuando estudian las zonas azules, ellos además de hablar de la alimentación, de lo limpio del aire, hablan mucho de lo que son las relaciones interpersonales y cómo esas personas se apoyan los unos a los otros y forman parte como de una gran familia. Y eso, por ejemplo, en las ciudades nosotros nos alejamos un poquito, ¿no? No tenemos esa colaboración, ese contacto, el contacto humano de poder contarte algo y tú responder, el sonreír, esas cositas tontas que son tan bonitas del día a día, hacen que vivamos más y hacen que nuestro organismo esté más sano.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Ujú. Marica, ha sido un súper placer. No sé si la gente quiere dejar más preguntas, preguntar más, si tú nos quieres contar alguna anécdota. Eh, no lo sé. No, no, no. Anécdotas de ansiedad tengo muchas porque pasan muchas cosas y como te decía, nosotros en Venezuela, yo también sufrí del problema de la información, claro que sí. Llegué a estar meses que llegaba directo de la consulta a sentarme a poner una estación de radio que era M, muy conocida, que era la que realmente decía lo que estaba sucediendo, porque tú sabes que no, los canales no dicen las cosas, etcétera, etcétera. Pero al final de ese momento, de esas semanas, yo estaba súper afectada. En lo único que pensaba era en lo mal que estaban las cosas, en lo mal que iban a seguir estando, en la falta de futuro, en la falta de esperanzas y realmente no tiene sentido porque una de las cosas que ahora se trata un poquito con la parte psicológica de los pacientes es que entiendan que más importante que la realidad externa es lo que tú haces con la realidad dentro de tu mente. Porque fíjate, puede estar pasando esta pandemia que es gravísima y pueden haber muchos tipos de reacciones, incluso dentro de la misma familia, bajo las mismas condiciones. Podemos decir, mira, está fallando la parte económica y uno de los familiares decide porque es una decisión, empezar a pensar en qué otras formas de emprendimiento hay, cómo puedo hacer yo para mejorar esta situación económica, qué nuevos retos hay. A ver, por ejemplo, puedo vender tapabocas, puedo comprar gel para las manos y venderlo un poquito más carito, qué sé yo, y empezar a moverse. Pero puede ser que el hermano de esa persona diga, cónchale, se nos acabó el futuro, no vamos a poder salir, no vamos a poder volver a, no sé, a la universidad, no ver a mis amigos, etcétera, etcétera, y comienza a tener unos pensamientos no solo ya ni siquiera de ansiedad, sino de depresión, mientras que el otro lo toma como un estímulo, como ver qué puedo hacer con lo que me da la vida. Entonces, es muy importante cómo percibimos las cosas y cómo las procesamos, qué sacamos de las cosas. Y eso también es entrenable, eso es algo que puedes aprender. Sí, Si eres una persona que no lo sabe hacer y que de pronto tiendes como a ser negativo, a estar bajo de ánimo, a, cónchale, que las cosas te derroten, eso se puede trabajar en terapia y se puede ayudar a la persona como a ampliar esos horizontes y a ver las cosas de manera distinta. claro que sí, yo estoy segura que hay, que uno también como paciente o persona, sin llegar a ser paciente, hay que ser un poco empoderar, ¿no? La salud mental y la salud física, no esperar llegar hasta el momento de ir a un médico, tenemos que comenzar a cuidarnos, a leer. Me impresionaba porque la gente se cree cualquier cosa con respecto a, por ejemplo, en este caso, coronavirus, ¿no? Cualquier cosa que lee ya es como, eso es cierto, no, señores, hay que leer, hay que estudiar, hay que aprender, ¿no? Fíjate que Creo tú que me el preguntabas, puede ser más autónomo, más me cuido, mi alimentación, mi día a día, mis hábitos, mi salud mental, mi hacer ejercicio, mi tiempo a solas, escribir, agradecer, respiración consciente. Hay tantas absolutamente. herramientas, ¿verdad? Es que la persona tiene que, como tú dices, empoderarse, hacerse responsable, porque también tenemos ahorita este tema de que el gobierno de X parte no dijo a tiempo que había que ponerse tapaboca, no dijo a tiempo tal cosa, pero los científicos lo estaban diciendo. Y entonces como yo no he visto que mi gobierno me lo exija o me ponga una multa, entonces yo no me quiero poner tapaboca. Es un poco de hacerse responsable por tu salud y también tener un poquito de civismo, ¿no? Porque el hecho de que tú te pongas el tapaboca beneficia más al otro y si todos lo hiciéramos nos beneficiamos en conjunto. Pero bueno, hay una serie de cosas que interfieren allí para que la persona, vamos a decir, que haga caso, que acate ciertas órdenes. Y lo que tú dices es muy importante. En salud mental hay muchos temores, hay muchos tabúes, hay mucho estigma y falta de información. Y las personas no se atreven a preguntar, no se atreven a acercarse y por eso, como me preguntabas, por eso nació de salud mental, que es para promover eso, promover conocimiento, conocimiento sencillo, porque hay cosas que tenemos que saber como ser humano. No tienes por qué ser médico, no tienes por qué ser personal de salud, simplemente por ser una persona deberías saber ciertas cosas para tu beneficio
y para beneficio de tu familia y de tus allegados. Y, y son cosas simples, como lo que decíamos del ejercicio, de la nutrición, del sueño. Son tonterías, Sí, pero que a veces no nos hacemos responsables. sí, yo por ejemplo, bueno, he mejorado mucho la parte del sueño, trastornos del sueño, usando ciertas cosas básicas. O sea, yo me pongo mi difusor, me pongo mi lavandita, me pongo una luz tenue, me pongo unas gotitas de tal, respiración, y son cosas que dices, bueno, pero ¿qué estás haciendo? No, me ha mejorado muchísimo porque me vuelvo más, siento que me estoy cuidando, siento que me quiero, amor propio, ¿no? Ese es tu ritual y ese es tu ritual de autocuidado y de tal cual, de cariño para ti y tú logras ese estado de relajación porque para ti funciona ese ritual, tú lo elaboraste según tus gustos y mira, está dando frutos. Sí. O sea que hay que continuarlo. Han preguntado aquí cómo ayudar a un familiar cuando tiene un ataque de pánico. Ok, hay cosas que son complicadas porque el familiar mismo cuando lo vea se va a asustar. Porque la persona no te sabe explicar qué le está pasando, le ves aquella cara de angustia, entonces quizá va a ser como que de las cosas más simples, es lo primero, no decirle casi que cálmate, tranquilo, pon de tu parte, yo sé que no sé qué, eso está en tu mente, tú no, 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 no. Eso es como lo peor que le puedes hacer a la persona porque encima del ataque de pánico va a tener una rabia contigo o una sensación de que no me comprenden, ni siquiera mi familia me entiende. Entonces, quizás si comienzas a ver que se siente agitado, preguntarle, ¿te está pasando algo? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Acercarte a la persona, tomarlo de la mano, tomarle el brazo, quedarse en el sitio donde están, decirle, respira conmigo, tranquilo, vamos como decirle estoy contigo y vamos a salir de esto los dos. No te preocupes, yo estoy aquí, no me voy a ir, ¿sabes? Para que la persona sienta que tiene alguien de quien aferrarse en esos momentos. Es difícil la primera vez porque la primera vez por lo general esto toma de sorpresa a todo el mundo y las personas, el familiar puede alarmarse, comenzar a gritar, pedir ayuda y eso se vuelve una cosa desastrosa. Pero ya si la persona sabe que sufre de esto, muy importante, debería decirle a sus familiares y debería decirle por lo menos a una persona en el trabajo. No es que tengamos que divulgarlo a todo el mundo, pero si estás con tus familiares y no saben que tú sufres de esto, tus familiares se van a alarmar, van a llamar a la ambulancia, van a pensar que te estás muriendo. Y resulta que no es así. Entonces tampoco te van a poder dar el soporte y vamos a tener como que el doble de gravedad. Pues el familiar por un lado súper ansioso y preocupado y el paciente en pleno ataque de pánico. Me imagino, Entonces, sí, que sí, sí, es bueno que alguien sepa, alguien a tu alrededor debe saber. estos ataques de pánico se pueden ir trabajando sobre ellos y llegar a un punto en el que el paciente pues sepa los síntomas, comience a sentirlos y comience a trabajar en terapias para poder disminuir esa ansiedad, ¿no? Ese momento. Porque ellos son algo que no se hace, ¿cómo decirte? No hay cosas específicas que lo desencadenen. Eh, por lo general no se pueden identificar, pero cuando la persona conoce cómo va el ataque, es algo así como un ataque epiléptico que tiene como un aura. A veces tú sabes que comienzo a sentir mi respiración entrecortada, luego vienen las palpitaciones, luego esto, en tal yo pierdo el control. Entonces, si comienza mi respiración entrecortada, yo quizá me puedo sentar en un sitio, comenzar a respirar como me ha enseñado el médico en la consulta, como vi en los videos de YouTube, que hay muchísimas formas, hasta tontas. Por ejemplo, hay una que te dice que tapas una fosa, inspiras, luego tapas la otra, botas el aire, o sea, es una cosa que hace más rítmica la respiración y además hace que te concentres en el proceso de taparte aquí y taparte acá, en lugar de darle más vuelo a qué está pasando, me estoy muriendo, ¿dónde estoy? ¿Me va a pasar algo? ¿Me voy a caer aquí? ¿Nadie me va a ayudar? ¿Ok? Entonces, claro que sí, la persona va a aprender a identificar cuándo está comenzando y la persona también va a entender si hay alguna circunstancia en su vida en la que se hacen más susceptibles de presentarlo. Porque de pronto la persona cuando está en temporadas de estrés, porque tiene parciales o porque hay alguna entrega en el trabajo de informes importantes, etcétera, etcétera, observa que aparecen más seguidos los ataques de pánico. Entonces allí podríamos intervenir y darle
ciertas herramientas, crearles ciertas costumbres, ciertos ritos para que esta persona se calme lo, todo lo que se pueda y de ser posible a diario hacer este tipo de cosas. Y seguramente vamos a ir viendo que los ataques de pánico se hacen menos frecuentes. Y por supuesto, ya cuando hablamos de ataque de pánico, allí está la medicación. Allí sí hay que colocar medicación. Y esto pueden ser varias opciones, que también la gente le tiene un poquito de miedo a la medicación psiquiátrica. Piensan que te va a hacer adicto, piensan que luego no vas a poder vivir sin ella, y etcétera, etcétera, y no es así. Por ejemplo, eso no pasa con un antidepresivo. Y hay sedantes que no son generadores de adicción. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Incluso un beta bloqueante puede ayudar. Y nada de eso es adictivo, nada de eso va a deteriorarte otro sistema. Todo lo contrario, te va a hacer sentir más seguro y vas a poder hacer tu vida. Hmm. Sí, quizás, bueno, es un paciente que hay que estudiarlo, que hay que darle otras herramientas, que hay que, bueno, subir esa escalera de que siempre terapéutica que usamos desde lo más simple hasta llegar ¿Mm? a cuestiones mucho más complejas, ¿no? Y sí, descartando problemas de otros sistemas, ¿no? Sí, Porque sí. tampoco voy a asumir que todo paciente con palpitaciones es un ataque de pánico. Y si no lo es, y si es una arritmia, y él lo describe así, Hmm. entonces hay que estudiar al paciente. Tampoco podemos ser tan alegres. Y allí, bueno, ya viene la parte de descartar organicidad y ahí es cuando nos perdemos un poco, pero por eso es importante hablar con la Sí. persona. Bien, y bueno, gracias por estar aquí. Me encanta poder romper estos estigmas porque creo que son problemas de la vida diaria, ansiedad, pánico, que debemos hablar más, que tenemos que ir hacia una sociedad mucho más consciente, mucho más implicada en el tema de las emociones. Siento que nos estamos volviendo demasiado fríos, incluso para expresarnos. La fobia social, el aislamiento que estamos sufriendo día a día. Entonces, bueno, Sí, gracias sí. por participar, por darnos todos tus No, gracias a conocimientos. ti. Bien, eh, yo creo que no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta adicional. Bien, eh, y nada, me ha encantado tenerte y aprender mucho. Y además hemos Gracias, hablado Mariana. muchas cuestiones que en donde estamos las dos muy de acuerdo. En que lo orgánico, lo mental puede afectar el cuerpo y lo que pasa en el cuerpo también puede afectar a la mente. Entonces, Totalmente. eso es importante. Tenemos que vernos como algo completo, que es algo también que ha pasado, que nos segmentamos mucho y a veces no relacionamos las cosas. Totalmente, Y, totalmente. Y eso y hay que nos hacer. pasa. Y eso nos pasa como humanos. Bueno, les pasa a las personas y les pasa también en el área de la medicina, nos pasa muchísimo. Segmentamos a, a los pacientes. Es así. Bueno, Muchísimas gracias, Mariana. gracias a ti, América. Que pases buena noche y bueno, nos estamos viendo. Un besito. Gracias. Chao. Bye.